Buenas tardes, estamos nuevamente en su programa Mundo Spiegel y como siempre doy la bienvenida, soy Omar Ávila y bueno, vamos a iniciar con esta transmisión y con este tema que está muy interesante para todos nosotros, el cual es sobre la pandemia y sobre el virus. Y bueno, quiero comenzar haciendo estas preguntas y por supuesto presentar a nuestro invitado del día de hoy, que dice así. A 6 meses del inicio de la pandemia, ¿consideras que ya tenemos claro lo que es el virus? ¿Ya sabes por qué es suficiente el agua y el jabón para inactivarlo? Así como el porqué de las demás medidas de higiene. Y más aún, el porqué de los síntomas. Todo esto y más lo tenemos hoy con nuestro invitado académico de la UNAM, Alejandro Sánchez, quien es doctor en ciencias bioquímicas con especialidad en bioinformática. Y claro está, nuestra conductora Pilar Espejel, numeróloga certificada y apasionada en compartir con todos nosotros temas de alto interés. Y pues, ¿qué más les digo? Bienvenidos a su programa Mundo Spiegel y comenzamos. Tal, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias, Omar, por esta presentación. Y yo pues muy contenta de estar nuevamente con ustedes en su programa Mundo Spiegel. En la tradición que se está haciendo ahora a través de la plataforma Zoom y compartiendo con todos ustedes en Facebook. Recuerden que este programa también se va a quedar grabado en YouTube, en Spotify y bueno, también nos siguen por Instagram. Es muy placentero para mí tener a la persona que tengo hoy de invitada porque estamos teniendo muchas inquietudes. De todos lados escuchamos información, de todos lados o desinformación también, y de todos lados cada uno tiene una opinión, la emitimos, la recibimos, pero qué mejor que recibirla de una persona que está involucrada 100%, 24 horas al día en la investigación, en conocer cuáles son los movimientos que está teniendo tanto a nivel micro como macro esto que se está originando con la pandemia. Le quiero agradecer a todas las personas que se están conectando y les quiero pedir de favor si me ayudan a compartir para que este programa llegue a más personas y toda esta información que se va a compartir el día de hoy pues sea de interés para todos. Antes de que empiece a hablar mi invitado, porque ya una vez que empiece a hablar, yo ya me voy a callar, entonces vamos a tomar un poquito el control. Alex no sabe, yo soy bueno, Alex me refiero a mi invitado, perdón, el doctor Alejandro Sánchez. Mi pasión, Alex, es la numerología, aparte de otras muchas cosas. Y la tradición es presentar a mis invitados a través de lo que dicen sus números. Claro que voy a hacer tu presentación por la parte técnica, científica, tu currículum, pero quiero que la gente conozca cómo es que nosotros podemos guiarnos un poco en la parte de esta ciencia también, que son los números, y qué es lo que dice de nosotros. Pues ya saben, la tradicional hojita, aquí la tenemos. Este es la fotografía de Alejandro Sánchez vista a través de los números. Aquí nos está hablando de una persona que está muy enfocada en lo que es la introspección, el análisis, el conocimiento, llegar al origen de todo para encontrar respuestas. Esa es su principal forma de cómo él se maneja. A través de este lenguaje de lo que es la ciencia, la introspección, puede llegar a la conclusión de todo lo que a él lo rodea. Lo hace ser una persona que la vean de repente como muy seria, muy en su papel de estar en la parte técnica, científica de lo que hace, pero también tiene una personalidad que lo hace ser muy hacia afuera, muy estar en comunicación con la gente que lo rodea, principal punto para hacerlo sentir bien,
porque esta vibración número 3 lo que nos habla es de ser buenos anfitriones, de buscar la parte positiva de todo para comunicarla. Pero algo muy importante que esta personalidad le da es buscar la justicia para llegar a la igualdad y encontrar la equidad en todo. Esto es lo principal que le marca sus principales aprendizajes, que son estos dos números. Tenemos otro número que es esta vibración número 6, que son las cualidades que genera. Al tener este número 6, lo que nos habla es de una persona que tiene muchísima facilidad para la observación, para el detalle, para estar en conexión con lo que es más evidente que los propios ojos pueden llegar a ver. Tiene una gran facilidad para tener esa proyección, esa visualización, ir más allá, les digo, de lo obvio. Y fíjense algo bien notorio, este doble 7. Este 7 de aquí abajo lo que nos marca es lo que le llamamos el destino, hacia dónde se encamina. Desde, pues aquí sí le vamos a llamar vidas pasadas, su alma ha estado encaminada a ser un estudioso, un científico, un analítico, una persona que está muy, muy metido en todo lo que es el conocimiento profundo, inclusive también de la parte mística, la parte espiritual, llegar a conocerse inclusive él mismo para en esta vida poder conectar y contactar con el conocimiento más material y poderlo proyectar. Todo esto nos da una clara muestra de cuál es su misión en esta vida. Su misión es llegar a tener grandes proyectos, a realizar grandes proyectos y buscar el equilibrio siempre en todo lo que se está haciendo. Este número 8 sí nos habla de la parte de la materia. Entonces, lo que nos está viendo que a través de la introspección, la comunicación, el análisis, puede llegar a compartir con todos para que se haga un equilibrio en todo lo que él está proyectando y materializarlo. Así es como se ve Alex a través de los números. Ahora vamos a ver qué es Alejandro Sánchez ya en su currículum, su parte ya profesional que nos comparte. Quiero que sepan ustedes que el doctor Alejandro Sánchez Flores es egresado de la licenciatura en investigación biomédica básica de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó sus estudios en doctorado en ciencias bioquímicas en la misma institución. En el 2007 realizó su primera estancia postdoctorado dentro del proyecto de genoma Teania Solium, que fue uno de los primeros proyectos genómicos en el área de parasitología de gusanos parásitos de México. En el año 2008, su experiencia en el área de parasitología, tecnologías de nueva generación y genómica lo lleva al Instituto Sanger en Cambridge, en Reino Unido, donde formó parte del grupo de genómica de parásitos por casi 4 años. En el 2012 regresa a México para trabajar en el Instituto de Biología de la UNAM, donde funda y dirige actualmente la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática, la cual forma parte del Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico a las Ciencias Genómicas dentro del programa de Laboratorios Nacionales del CONACYT. Forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. También cuenta con la distinción de ser miembro y es actual secretario de la mesa directiva de la Academia de Ciencias El Morelos. Se ha especializado en el análisis bioinformático y diseño de estrategias de secuenciación usando las plataformas más avanzadas de caracterización de ADN en diversos temas de genómica, transcriptómica y metagenómica. Cuenta actualmente con más de 50 publicaciones y revistas internacionales especializadas en el área de ciencias ómicas y bioinformática, entre ellas varias publicaciones en revistas de alto impacto como Nature, Nature Genetics y Genome Research. Él es
Alejandro Sánchez Flores, nuestro invitado del día de hoy. Y ahora sí, Alex, bienvenido a tu programa Mundo Spiegel. Muchas gracias, Pilar. Pues es un gusto acompañarlos y me dejaste impresionada con la radiografía de números. Creo que muchas cosas sí reflejan bastante mi personalidad, entonces puedo avalar ¿cómo se llama? El análisis. Ay, muchas gracias, Alex. Pues fíjate que a mí me encanta esto porque, y mucha gente que sigue el programa y otros que conocen ya lo que hago yo, es una forma de cómo aprender a relacionarnos, de cómo saber la gente con la que estamos nosotros, a qué energía estamos atrayendo. Entonces, y también, bueno, confiar, ¿no? Si yo voy a pedirle una asesoría a alguien, pues saber quién es, qué pinta en sus números, entonces poder confiar. Y bueno, para ti, Alex, todo nos está hablando de una persona desde, pues aquí sí le llamamos desde vidas pasadas. No sé si tú creas así completamente en esto, un hombre de ciencia de repente como que se separa un poquito de lo que es la parte mística, pero bueno, aquí nos está hablando que tu alma te ha encaminado hacia esta parte de la ciencia, sobre todo para la sanación, para analizar qué es lo que sucede y ayudar a sanar a gran número de personas. Y bueno, creo que es lo que tú te has venido dedicando. Cuéntanos un poquito, Alex, qué es lo que, ahora sí, tradúcenos todo este currículum que leímos ahorita, qué es lo que estás haciendo y el por qué estás hoy aquí para compartir con todos nosotros. Claro que sí. Pues bueno, yo lo que estudié es una carrera que básicamente te forman para hacer investigación. Entonces, cuando yo tenía 18 años, entro al Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, que de hecho esta carrera es una carrera que era una carrera muy aparte, no estaba ni siquiera en la lista de carreras de la UNAM. Tiene un proceso de selección pues bastante estricto y pues digamos que de 200 personas, además de que tenían que pasar el examen de la UNAM, el general, tuve que hacer un examen adicional en la cual entre 200 personas seleccionaron solamente a 25. De esas 25 estuvimos haciendo un curso propedéutico de una semana y de ahí estando con varios investigadores y analizando artículos y nos hicieron varias pruebas. Pues bueno, seleccionaron solamente a 11 y de esos 11, solamente 7 terminamos la carrera. De esos 7, 5 continuamos estudiando un posgrado y de esos 5, 3 tenemos trabajo como investigadores. Curiosamente aquí en México, ¿no? Todos tuvimos la fortuna y la decisión de regresar aquí al país. Y bueno, y finalmente, pues, a mí me tocó la huelga del 99, de la UNAM, y terminé mi carrera aquí en Cuernavaca en el Instituto de Biotecnología donde finalmente estudié mi doctorado también, que pues la verdad soy muy malo en el laboratorio, entonces mi tesis, bueno, mi carrera fue mucho de laboratorio, me di cuenta que no me gustaba mucho, que no era muy bueno con las manos, pero a final de cuentas encontré otra área que empezaba, que es la bioinformática, que es la aplicación de la informática para los datos biológicos, ¿no? Ok. Y empecé a hacer un doctorado que involucraba hacer programas de computadora. Entonces, básicamente, yo lo que hago es un biólogo que sabe bastante de programación, sabe bastante de computadora, sabe bastante de estadística, y finalmente eso pues se aplica a la biología, ¿no? Y hice un doctorado en ciencias bioquímicas, pero en realidad la especialidad es bioinformática. Empecé a estudiar las estructuras de diferentes proteínas y cómo se estructuran, básicamente qué forma tienen y la forma determina la función en gran parte. Pero también la forma es cómo sabemos que proceden de un origen en común, ¿no? En la evolución. Y bueno, y después de que terminé eso, pues como siempre la situación en México no es favorable desde el punto de vista económico, tuve que cambiar completamente de área y empecé en un área todavía más nueva que era la genómica, que es la genómica es estudiar los genomas. Y los genomas es todo el compendio de información genética que existe en un organismo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una analogía donde si ustedes pensaran que un gen, que es la unidad de información que contiene, o bueno, que tienes en un organismo, o sea, tenemos muchos genes, y finalmente los genetistas lo que hacen es analizar un solo gen, ¿no? Y su papel en un organismo, ¿no? Y es como si estuviéramos en un jardín, entonces un genetista observa una flor y ve todo el detalle de la flor, el color de los pétalos, el tallo, las hojas y eso. Y la genómica es ver todo el jardín al mismo tiempo, o sea, todas las flores con todos los detalles
Y obviamente eso no lo podemos hacer a mano. Por eso usamos las computadoras y hacemos programas especiales para pedirles que nos den respuestas en función de la información que nos ponen enfrente. Entonces, estas tecnologías lo que hacen es que a partir de una muestra de ADN, sacar toda la información de un organismo. Y, por ejemplo, o sea, en el 2000 se terminó el proyecto del genoma humano, el cual empezó en los años 90, más o menos en 1990, un gran consorcio internacional y dijeron, bueno, vamos a saber cuál es, o vamos a tratar de averiguar toda la información que provenga de un ser humano. Y entonces se lanzaron en una cruzada durante 10 años para obtener este proyecto. Y finalmente un proyecto que tardó 10 o 12 años prácticamente y costó $1 billón. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, podemos repetir el ejercicio y tener esa misma información genética de una persona en menos de una semana y a un costo de casi $100. Entonces, Wow. para que la gente tenga en contexto de cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología, y a final de cuentas esto pues, nos permite hacer muchas más preguntas de las que se le han hecho ¿cómo se llama? Al genoma humano. Y conforme vaya hablando de que tiene que ver con el coronavirus, pues vamos a aterrizar un poquito en estas ideas. Entonces me empiezo a dedicar a estas cosas. No me di cuenta que el proyecto que me encomendaron aquí en México era un proyecto muy único en el mundo. Y cuando tenemos una evaluación con las personas que monitoreaban el proyecto, unos revisores internacionales, uno de ellos se me acerca y me dice, oye, es muy interesante lo que estás haciendo. Tengo una persona que trabaja en mi grupo y que está haciendo más o menos lo mismo. Y yo no me había dado cuenta que era algo que no se hacía en el mundo, o sea, que éramos pocos lo que estábamos empezando esa área. Y entonces me invita a hacer una estancia en Inglaterra, me voy 3 meses, luego me ofrece trabajo, me voy para trabajar allá, estuve 3 años y medio, y luego me hacen la oferta de regresar a México. Y a final de cuentas, como yo tuve una beca de CONACYT, siempre me quedó muy en la mente que esa beca, aunque empezó siendo una beca crédito con un pagaré que firmé, siempre se me quedó en la mente que aunque me condonaron 100% la deuda antes de que acabara el doctorado, inicialmente el contrato decía que yo tenía que trabajar, bueno, primero terminar el doctorado y con eso me perdonaban el 50% de la deuda. Y luego me dijeron, si trabajas el doble de años por los que te dan la beca en una institución gubernamental, te condonamos el otro 50%. Obviamente esto no hubo necesidad, pero sí se me quedó en la beca, en la mente. Dije, bueno, si tuviera la oportunidad de regresar a México trabajando por una institución gubernamental, pues lo voy a hacer. Y tuve la fortuna de que otra vez hubiera una posición para lo que yo estaba haciendo y que fue incluso en el instituto de donde yo salí, ¿no? Entonces regreso a casa y fundamos esta unidad que ahora da servicio prácticamente a todo el país y ayuda a muchos investigadores, incluso a muchas empresas, a justo utilizar la genómica para saber información de los organismos que estudian o incluso para caracterizar cosas como vacunas o analizar si un alimento está contaminado con un patógeno. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones y básicamente es eso a lo que me dedico. Bueno, creo que no tienes tiempo de aburrirte tampoco, ¿verdad? Con todo lo que hay ahora. Y bueno, a final de cuentas, esto es lo que me lleva a participar en este tipo de proyectos como de virología. Entonces, yo realmente lo que más hago es trabajar con parásitos. Esto es lombrices básicamente que tenemos en la panza, ¿no? Cuando nos enfermamos. Y una de ellas es Taenia solium, que es la solitaria, y los cisticercos, que es su estado de larva, ¿no? Entonces, los cisticercos son esas bolitas, esos gusanitos que le salen a la carne de puerco, y que si tú te los comes, te sale una tenia, te sale un gusano, el cual, pues luego no te mata, pero sí te baja el peso, te roba nutrientes y a pesar de esa parte mala que de verdad es un problema cuando uno está inmunosuprimido, cuando no tienes sistema inmune, como en el caso de los enfermos de VIH o que estás tomando un medicamento o un tratamiento contra el cáncer, pues sí llega a ser un problema. Y finalmente, los parásitos, en ciertas formas, no son tan malos porque entrenan justo tu sistema inmune de una manera diferente. Y entonces, una de las cosas que se ha visto es que, bueno, países como que hay como en Latinoamérica, que hemos tenido contacto con estas lombrices en la panza, pues nuestro sistema inmune está entrenado de una manera diferente, que ya no tienes tantas enfermedades autoinmunes. Y eso en comparación de los países pues, de mayor desarrollo y más higiene, pues finalmente tienen una alta incidencia de enfermedades autoinmunes y es por esto de que ya han dejado de estar en contacto con estos parásitos. Sin embargo, en el caso de Taenia solium, de la solitaria,
El problema es que lo que te digo, ¿no? El ciclo normal es, me como un cisticerco de la carne de puerco, o puede estar en otros lados, pero normalmente está en la carne de puerco, me lo como, me sale la lombriz. Esa lombriz puede durar años, puede durar, no sé, 10, 12 años, hasta que me desparasito y se va. Pero entonces, cuando la tengo adentro, esa lombriz o ese gusano empieza a poner huevecillos que salen en las heces. Ahora, si alguien o sea, algo contaminado con esos huevecillos, se come los huevecillos, no desarrolla el gusano adulto, sino que desarrolla el cisticerco. Y el problema del cisticerco es que cuando se nos desarrolla a nosotros, se va curiosamente a muchos órganos irrigados, puede ser músculo, corazón, el que te imagines, pero el mayor problema es cuando se va al cerebro. Y ahí está la neurocisticercosis, y eso es el gran problema que tenemos, y mucha gente que llega a sufrir de epilepsia, que es porque tiene un cisticerco, básicamente tienes un gusano en el cerebro. Ok. Entonces, a pesar de que se trata y se calcina o se calcifica, pues se queda ahí dándote secuelas y problemas, y por eso es la importancia de hacer investigación para encontrar nuevos tratamientos, fármacos, etcétera, ¿no? Y bueno, y cuando regreso a México, pues esta tecnología y estas aplicaciones, que es la genómica y la bioinformática, le sirven a muchas personas. Y entre ellas, por ejemplo, la virología, ¿no? La virología pues, estudia virus. Yo empecé haciendo algunos trabajos de virus, por ejemplo, en camarones, que el camarón blanco, el que nos comemos, tiene un virus que no nos hace nada. Se llama el virus de la mancha blanca, pero ha devastado los cultivos en el norte del país de camarón entre un 65 y 85% de la producción, a grado de que pierden millones de dólares de exportación. Entonces, la primera vez que me llaman, pues me llaman a estudiar este virus, tratar de sacar su información genética, y eso es lo que hicimos, ¿no? En colaboración con gente del Instituto Tecnológico de Sonora, ahí en Ciudad Obregón. Y luego me empiezo a involucrar en proyectos en el 2015 con el virus de chikungunya, que finalmente pues, entra a México, hay un peligro de pandemia, se controla bien. A diferencia de lo que estamos pasando ahí, es más fácil controlarlo porque el vector o la manera de infectarte es por picadura de un mosquito y puedes básicamente matar al mosquito, ¿no? Entonces, así evitas que se disperse la enfermedad. Y ahora con lo que pasó, pues en diciembre del año pasado, nos enteramos todos que había un virus nuevo en Wuhan, en una ciudad de China. Wuhan es la séptima ciudad más grande de toda China. Parece ser Ok. que hubo gente que visitó un mercado de mariscos y eso es lo que compartían todos los pacientes, que finalmente ya empezaron a llegar gente al hospital de Wuhan con síntomas muy raros de neumonías, fiebres, etcétera, que se iban complicando y eventualmente las personas hasta se morían, ¿no? Ujú. Entonces, normalmente lo que llegan y hacen en los hospitales es que pues, te hacen un diagnóstico, te dan un tratamiento, pero como ven que el tratamiento no está funcionando y se está complicando más a tal grado que en este caso el problema mayor es que no puede respirar, entonces pues dicen, bueno, ¿qué tiene esta persona? Hay que hacer algo para averiguar qué tiene. Entonces empiezan a tomar muestras, por ejemplo, de lo que llaman el esputo o un lavado broncoalveolar. Básicamente te lavan ahí adentro las vías respiratorias, sacan el agua y ven qué hay. Entonces, el problema es que los cultivos de bacterias tardan mucho. Entonces, por ejemplo, para saber si era una tuberculosis, tarda mucho. Por eso hay pruebas moleculares. Toda esta información que puedes sacar a partir del ADN, no necesitas esperar a que crezca el organismo, simplemente tomas el ADN que está ahí, obviamente va a haber mucho ADN de humano, lo quitas, y entonces te quedas con el ADN que no sea de humano. Entonces, normalmente es de bacterias que viven normalmente en el tracto respiratorio, ya sabes cuáles son, entonces buscas aquellas que sean patógenas, vieron que no era una bacteria, entonces empezaron a buscar virus y ya tienen un panel con el que pruebas diferentes virus, ¿no? El virus de la influenza, por ejemplo, otros virus como rinovirus, y en este caso sospechaban de un coronavirus que pensaban que era el del SARS, que es el síndrome agudo respiratorio grave, que este SARS fue una epidemia que se hizo en el 2002, se controló muy bien y no hubo muchas repercusiones. Entonces pensaron que iba por ahí, resulta que no, que sí había un virus que era de la familia del SARS y que vieron que lo más parecido es uno que se parece cuando que se encuentra en murciélagos, pero no es el mismo. Y entonces a esto le llamaron el 2019, pues el 2019 nCoV por coronavirus. Y entonces dijeron, pues bueno, este es un peligro, esperemos que no pase nada. Pues sí pasó porque el gobierno chino no se aplicó, no restringió a la gente y de Wuhan salieron entre 5 y 7 millones de personas huyendo, ¿no? Precisamente por miedo a infectarse, pero muchos ya sabían, o más bien,
muchos ya estaban infectados cuando se salen. Entonces se van a Taiwán, se van ¿cómo se llama? Vietnam, se van a Japón, a Australia, incluso unos viajan hasta Francia, Alemania, y entonces empieza a dispersar por el mundo el virus. El virus se dispersa a una velocidad tan rápida por los viajes. O sea, hoy en día podemos tomar un avión y en menos de 24 horas estar en cualquier parte del mundo. Y es Sí. algo que no podemos controlar. Y entonces lo primero que se hace es, bueno, ya que sabes que con la información genética ya sabes a qué te estás enfrentando, ahora sí se pudieron hacer muchas cosas, entre ellas una prueba diagnóstica, que es la que se está aplicando en todo el mundo y que desgraciadamente aquí en México no se ha aplicado con el suficiente volumen, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues más o menos el primer caso que se presentó aquí en México fue el 27 de febrero. Para eso a mí me habían invitado mucho antes, a mí y a un grupo de investigadores, nos invitaron para formar parte de un subgrupo de investigación que trabaja con el gobierno y que dicen, y que estamos conscientes del problema y decimos, hay que estar preparados para cuando llegue el primer paciente infectado a México. Hicimos pruebas, hicimos un plan, un protocolo, un plan de respuesta. Y finalmente, cuando llega el primer paciente, llega al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se le toma la muestra, la procesan y finalmente hacemos bueno, tanto en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE, como acá, hacemos los estudios y sacamos la información genética del primer virus que llegó a México. Y este trabajo lo extendemos y entonces empezamos a sacar más muestras en una etapa muy temprana de la pandemia, donde, por ejemplo, aquí en México solamente había 56 casos en todo el país. Ahorita pues, hay pues prácticamente 5 veces, bueno, más bien entre 4 y 5 veces eso, de manera contabilizada, de manera real, pues hay mucho más. Ok. Y entonces sacamos la información genética de 17 virus más. Y lo que encontramos es que el virus entró por 2 lugares a México. Uno es directamente de Europa, específicamente de Italia, y el otro es por parte de Estados Unidos. Entonces, esas son las dos entradas que tengo. Y lo que se vigila es qué tan diferentes son estos virus. Y bueno, lo que se ve es que sí son diferentes, pero siguen siendo el mismo coronavirus. No hay cambios significativos, pero sí son suficientes cambios para ponerlo en lo que se llaman dos clados, que son como dos familias, ¿no? Están los Ok. virus de Europa, los virus de Estados Unidos, y obviamente, por ejemplo, hay otro tipo de familias, como los virus que están en Asia, los virus que vienen de otras partes geográficas, pero aquí solamente hasta ahorita tenemos conciencia de que hay dos entradas. Y ya con esta información genética, pues por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas. Se puede dar, digamos, seguimiento al virus de manera diagnóstica, epidemiológica, pero también se pueden crear vacunas. Entonces, tú lo que puedes hacer es, con esta información, es hay 4 maneras de hacerlo. Una manera sería tomar algunos genes e introducirlos al humano para que se haga la inmunidad, ¿no? No voy a entrar mucho en detalles. Otro es, por afuera, yo expreso las proteínas que tiene el virus para que se entrene mi sistema inmune. Otra es tomar otro virus que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero ponerle parte de la información genética del coronavirus. Entonces, un virus que sabes que no te va a enfermar de nada, pero es como un sparring, es como un entrenamiento para tu sistema inmune con un virus que se va a reproducir y todo, pero lo vas a poder controlar perfectamente y ya va a traer esa información de proteínas y de genes que son del coronavirus y te va a ayudar para estar preparado. Y la última es tal cual tomar un coronavirus y atenuarlo, que es lo que se hace con la vacuna de polio. O sea, básicamente, en la vacuna de polio, la vacuna de polio oral que le dan a los niños, trae virus, pero son unos virus inactivados, son virus que no le van a provocar la enfermedad. Entonces, son como virus atontados y entonces tu sistema inmune lo ve, lo destruye o lo controla y se inmuniza y ya no te da polio cuando estás en... Y de hecho, esto ¿cómo se llama? Se hizo en los 60s y desde entonces, por ejemplo, en México, desde los 90 hay un programa de vacunación extraordinario. El problema es que la gente se deja de poner vacunas y entonces justo volvemos a tener reincidencia de virus que no. Ahora, es muy importante para el auditorio. Muchas personas que no creen en las vacunas y que creen que causan autismo, lo cual no es cierto, pues si querían ver cómo se ve el mundo sin una vacuna, pues ahorita vean por su ventana. Así sería el mundo si no tuviéramos vacunas. Y bueno, retomando ahorita lo que pasó con esta información genética, pues bueno,
En los últimos 5 meses, básicamente, pues me he tenido que convertir casi en un virólogo y en un epidemiólogo para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, bueno, como les decía, la información genética nos habla mucho del virus. Entonces, sabemos de la estructura del virus. Es básicamente una partícula que mide entre 50 y 100 y 200 nanómetros. Para que se den cuenta de qué tan pequeño es esto, es 10,000 veces más pequeño que un cabello, que el grosor de un cabello. Así de pequeño es, no lo podemos ver a simple vista, pero pues sabemos por muchas evidencias que está en diferentes lugares y cuando una persona está enferma, pues bueno, el virus se esparce vía la saliva. Ahora, si llegara el virus a estar en alguna superficie, una de las grandes ventajas es que podemos sanitizar o limpiar las superficies con agua y jabón. Ahora, ¿por qué funciona también? Porque justo este virus es una partícula, es una capsulita que está hecha de grasa, que se le llaman lípidos. Y esa grasita se disuelve con jabón. También se puede disolver con el alcohol y se puede disolver con el cloro, pero es lo más efectivo. Obviamente, por ejemplo, en un quirófano no puedes limpiar con agua y jabón y a veces con cloro no es pertinente, entonces el etanol al 70% o el alcohol al 70% es lo más recomendable. Si vas a limpiar un baño, pues por ejemplo el jabón es efectivo para el virus, pero a lo mejor no para otros patógenos, entonces te conviene usar cloro. O sea, hay que recordar que el virus pues, no es el único patógeno al que estamos expuestos. Lo que sí nos recuerda el virus es la pobre higiene que tenemos, ¿no? Entonces, pues a veces se nos olvida lavarnos las manos, nos estamos agarrando la cara, los ojos, y finalmente, pues sí, contra lo que nos enfrentamos normalmente, ya nuestro sistema inmune está entrenado. Lo hemos visto más de una vez y finalmente si nos hemos enfermado de alguna cosa como una salmonelosis o otras enfermedades, pues bueno, hay tratamientos y finalmente tu sistema inmune ya está algo entrenado. Incluso para lo que no hay tratamientos, hay vacunas, entonces estamos blindados. Para este nuevo patógeno no tenemos nada, no hay tratamientos, no hay vacunas. Entonces, la única solución es higiene y distanciamiento social. Entonces, ya quedamos que finalmente lavándonos las manos bien, con bastante agua y jabón. Dicen incluso que cante uno la canción de los elefantes que se columpiaban sobre la tela de una araña, porque más o menos lo que tienes que hacer es lavarte las manos de manera abundante con agua y jabón por más de 40 segundos, ¿no? Entonces, todas las partes de las manos, eso es muy importante, ¿no? Las uñas, etcétera. Y esto más o menos dura 40 segundos a un minuto, ¿no? Y digamos que la otra cosa es que se esparce pues, la saliva y esto es muy importante. Por eso el distanciamiento social, el aislamiento, pues si yo estoy aquí en mi casa, pues no me estoy contaminando con nadie, ¿no? Eh, si yo salgo a la calle y no hay nadie, pues tampoco me va a contaminar, siempre y cuando no agarre cosas, porque nunca sé quién pudo tocar algo con las manos contaminadas o incluso donde pudo haber caído saliva con el virus, ¿no? Entonces, pero normalmente nosotros no tenemos conciencia de todo lo que toca nuestras manos. Y entonces por eso hay que lavarlas constantemente. Y bueno, permanecer en la casa, pues ya genera un ambiente confinado, un ambiente exclusivo, donde finalmente pues está muy controlado y no hay entrada del virus, ¿no? Si yo Oye, estoy con Alex, personas... Sí, adelante. perdón que te interrumpa ahorita Sí, sí, porque, bueno, van surgiendo preguntas. Igual las personas que están conectadas, si sí, quieren claro. hacer alguna pregunta durante ahorita lo que está comentando el doctor, pues vamos a hacerla. Ahorita dijiste algo que me suena muy interesante porque, bueno, a lo mejor yo te puedo decir, no, Alex, fíjate que yo sí agarro y me lavo las manos y estoy ahí, cantando la canción o lo que tú quieras, pero bueno, cumplo con la norma. Ujú. Pero todos hemos entrado a baños públicos donde vemos cómo, pues hay veces que luego no, ni siquiera jabón hay, o si hay jabón, pues nada más es así como que hay rápido 1, 2, 3 y ya, y luego aparte o me seco en la ropa, si es que no hay donde secar toallitas o de pocos lugares hay de los secadores de aire, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cómo podemos hacer conciencia? Vamos a ir desmenuzando poco a poquito porque sí, todos hemos escuchado que lavarse las manos, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y a poco sí, de veras? Con eso va a ser más que suficiente. Ahora, muchos jabones que ya son, que dicen que son antibacterianos y todo esto, muchas veces pensamos que por ser ya ese jabón especial, pues ya con 2, 3 lavaditas que me dé el jabón está haciendo todo. Ahí coméntanos un poquito más a detalle qué es lo que sucede ahí. Sí, mira,
el jabón en general está hecho de prácticamente también grasitas, ¿no? O sea, finalmente, por ejemplo, si nosotros pensamos en la marca de un jabón, pues podemos decir Palmolive, ¿no? Que de hecho, Palmolive, pues es el nombre hispanizado para lo que en inglés es Palmolive. Entonces, se llama Palmolive porque es de palma y de oliva. Entonces agarran la grasa del aceite de palma y la grasa del aceite de la oliva y hacen un jabón tratándolo con básicamente algún compuesto alcalino, como la sosa. Ok. Básicamente, si tú mezclas grasa con sosa, tienes un jabón. De hecho, las abuelitas hace mucho tiempo, bueno, mis abuelitas y mucho más atrás, tatarabuelitas, lavaban la ropa con grasa animal y sosa. Por eso, porque entonces eso hace lo que se llama saponificación. Esa reacción química que es saponificación crea moléculas que vienen de las grasas de diferentes fuentes con la sosa o con la sustancia alcalina y crea una molécula que se llama anfipática. Esa molécula básicamente es una cuña donde de un lado tiene una parte que le gusta la grasita y otra parte que le gusta el agua. Entonces, si tú tienes agua y jabón, básicamente haces una cuña, se mete en la partícula que es de grasa, que es la del virus, y afuera tiene agua, entonces pues va a empezar a mover y entonces va a acabar rompiendo y disrumpiendo la estructura del virus y lo deshace. Y eso es por la cual digo, la gente lo va a ver, por ejemplo, cuando lava los trastes, ¿no? Con jabón cortas la grasa. Y Sí. cortar la grasa significa justo hacer eso. Si la gente observa en los platos grasosos, cuando tú le pones jabón y agua, lo que se hacen son pequeñas como gotitas de grasa. Eso es que se está rompiendo la gran mancha de grasa que hay en los platos. Si esto lo aplicamos a nivel molecular, pues finalmente cuando tienes la cápsula del virus, lo que haces con eso es que lo vas a disgregar su membrana, que es una capa de grasa, la vas a hacer bolitas más chiquitas y se va a deshacer. Y eso es lo que pasa, por eso es tan efectivo. Ahora, en cuanto a los productos, pues bueno, desde el jabón Sote o hasta el jabón Roma, te sirve hasta el más fino que se te ocurra. La única diferencia es, bueno, pues qué tan agresivo va a ser con tu piel. Entonces, pero para efectos prácticos, limpian igual de bien. ¿Y el tiempo sí es necesario? O sea, ¿por qué 40 a 50 segundos tenemos que estarlo haciendo? Porque finalmente, o sea, mira, se ha hecho este experimento, cuando tú lo haces rápido, realmente el jabón no te lo embarras en todas las manos. Entonces, con que te quede un área donde no hubo limpieza, se va a quedar el virus. Entonces, de hecho, es un ejercicio que hacen, por eso esta cuestión de que te lavas así, luego entre los dedos, luego con este dedo así, estás realmente cubriendo todo, o sea, tienes que cubrir toda la mano. Normalmente uno la hace así ya, ¿no? O sea, ¿qué te lavaste? Pues esta parte de aquí, básicamente, ¿no? Entonces, pues, es una cuestión de higiene, o sea, mira, funciona tan bien el lavarse las manos que hace 200 años los médicos parteros, la única diferencia que había entre que no se murieran los niños cuando nacían era lavarse las manos. O sea, finalmente, si se lavaban las manos, sobrevivió un 50% más de niños cuando nacían. Y sobre todo de mamás, porque finalmente, pues imagínate a alguien que te esté metiendo las manos muy grosas cuando sale un niño, pues enfermas al niño y enfermas a la mamá, entonces se mueren. Eso hizo la diferencia en un momento dado, antes de los antibióticos. Entonces, ahora, o sea, nosotros, por ejemplo, vamos por la vida, como dices tú, en un baño público, pues no hay agua ni jabón. Vamos a tener que ir cargando nuestro gel antibacterial. Esa es otra opción. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué tanto, o sea, se sustituye o qué es lo que pasa? ¿O tiene que ser las dos cosas al mismo tiempo? Con agua y jabón es suficiente, pero en ausencia de esto, puedo usar el antibacterial, porque finalmente es un gel que tiene alcohol al 70% o también el alcohol es una molécula anfipática, o sea, tiene una parte polar y no polar, lo que se llama, ¿no? Entonces, una que le puede interactuar con las grasas y otra con el agua. El alcohol tiene eso. Los otros geles también tendrán una molécula similar. Ahora, el punto es que lo uses y que lo uses de manera consciente, sobre todo porque pues, uno no se da cuenta de las cosas que tocas. Entonces, sí, a veces no estás en un lugar accesible donde haya agua y jabón, el gel antibacteriano es una opción. Y pues para eso, pues nada más es conciencia, ¿no? O sea, si nosotros estamos en una sociedad donde finalmente estamos acostumbrados a comer, por ejemplo, en lugares donde no tienen un baño para lavarte las manos,
y donde la gente que está preparando la comida tampoco se está lavando las manos y tampoco está lavando los instrumentos. Y sí, no nos pasa nada, porque estamos enfrentándonos a patógenos normalmente que ya estamos entrenados contra ellos. Pero aquí el problema es que tenemos un patógeno que está libre, que nunca ha visto tu sistema inmune, por lo tanto no tienes defensas y te vas a enfermar. Entonces, la única manera es esto: higiene, distanciamiento social. Y ahora, por ejemplo, como lo que te decía, no va caminando el virus por ahí, va en la saliva de la gente. Entonces, simplemente estar con una persona hablando sin tapabocas te va a infectar. Si te tose una persona encima, estornuda, te va a infectar irrevocablemente. Para que te des idea, una persona enferma, por respirar simplemente, está expeliendo vapor y finalmente ese vapor contiene 40 partículas virales. Entonces sacas 40 partículas virales por segundo a aquel infectado. ¿Ok? Para que tengan una idea, necesitas 1000 partículas que te caigan o que te las respires o que las ingieras, 1000 partículas para infectarte. Entonces, bueno, estás con una persona que está respirando y está sacando 40 partículas por segundo, pues haz la cuenta, ¿no? Entonces, en cuestión de minutos te puede infectar, ¿no? Obviamente, si tienes una sana distancia y tienen los dos el cubrebocas, esto se reduce prácticamente al mínimo. Entonces, estar en espacios cerrados, estar con personas que tenemos que asumir que prácticamente cualquier persona con la que vamos a tener contacto está infectada, para tener la precaución suficiente y decir, ¿sabes qué? Pues sí, tenemos que hablar, vamos a hacerlo con tapabocas, vamos a hacerlo con 2 metros de distancia y vamos a hacerlo rápido. Y vamos a hacerlo de preferencia al aire abierto, porque también yo estar hablando en un espacio cerrado, al cabo de 50 minutos se va a saturar el ambiente de mi saliva. Se va a decantar eventualmente, pero se va a saturar en un momento dado. Entonces, en 50 minutos lo puedo hacer y me puede infectar. Hablando con alguien, se puede infectar en 5 minutos y pues bueno, de ahí, pues, por ejemplo, las superficies, se ha visto que hay que tener cuidado, pero es muy poco frecuente que la gente se infecte. Y no es por la superficie en sí, es más bien porque la tocan y se llevan las manos a la cara, ¿no? Ok. Entonces, esas son las cosas que hemos aprendido del virus, lo sabemos. Y bueno, a final de cuentas, ¿qué otras? Para hablar de los síntomas un poco. Ya viendo a detalle molecular el virus, se llama coronavirus porque esta pelotita o esta cápsula de grasa está rodeada como de espinitas, que parece una corona, y por eso se le llama coronavirus. Y a final de cuentas, el coronavirus lo que hace es con esta proteína, es una proteína esta como piquito que le salen, esos piquitos, que se llama la proteína de la espícula o espiga. Y esta proteína lo que hace es interaccionar con proteínas muy específicas de las células humanas. En particular, un receptor que se llama el receptor de la angiotensina 2. La angiotensina es una proteína que regula la presión arterial. Entonces, muchas células la tienen, no todas las células la van a tener. Y justo, pues por eso, cuando entra al organismo, las células que sí tienen esta proteína, este receptor, que se llama el receptor ACE2, pues lo tienen las células del tracto respiratorio y los pulmones. Entonces, cuando entra por ahí, el virus llega, se interacciona con esta espícula, llegan otras proteínas que también tienen que estar en la superficie, que cortan la proteína, son como unas tijeras, cortan la proteína y eso hace que el virus se active y se fusione, ahora sí que la grasita del virus se fusiona con la grasita de las membranas de mi célula e inyecta su material genético. El material genético es finalmente una molécula de otra, no es ADN, sino es ARN, que finalmente engaña a la célula, lo toma como propio y empieza a maquinar toda la información que tiene ahí y crea nuevas partículas virales, creando nuevas proteínas para el virus y duplicando la información genética. Entonces, es tan grande la carga de virus que hay en la, ¿cómo se llama? En la célula, que la acaba reventando, los tejidos se inflaman y de ahí vienen los síntomas. Entonces, digamos que la fiebre, el dolor muscular, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, son síntomas muy comunes de cualquier enfermedad de cualquier enfermedad viral o en general de cualquier patógeno, de cualquier enfermedad por patógena. Ajá. Ahora, si a esto le sumamos esta cuestión de tos seca y dificultad para respirar, ahí lo que nos está diciendo es que nuestros pulmones se están inflamando porque estas células que son los neumocitos, que son las que invade el virus,
se revientan y empiezan a liberar líquido que se queda atrapado en el tejido. No es moco, no es mucosidad. La mucosidad la controla el epitelio, el tejido. Entonces, es más bien inflamación del líquido que se queda atrapado en Oh, los chale. pulmones Ok, y entonces no lo voy a dejar puedes de sacarlo, compartir. no puedes sacarlo para nada. Entonces, la tos que te produce es seca Ok. y empiezas a tener dificultad para respirar. Entonces, estos síntomas, si se presentan, tienen que hablar o ir con un médico para que se les dé seguimiento. Ahora, ¿qué otros síntomas hay? Bueno, voy a regresar a lo que estaba hablando del genoma humano. Además de que ya tenemos toda la información del genoma humano, toda la información genética del humano, pues obviamente si nosotros vemos una célula de la piel no se parece a la célula del cerebro y tampoco se parece a la célula del hígado y tampoco se parece a la célula del intestino. Y esto es porque a pesar de que tienen la misma información genética, pues tienen diferentes funciones y es solamente una fracción de esa información genética es la que utilizan para hacer su función. Y finalmente, alguien que empezó, bueno, un grupo o varios grupos de investigación grande empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa si revisamos exactamente cuál es la información genética que cada una de las células usa? O sea, no solamente que contiene, porque todas tienen la misma, cuál es la que usa. Entonces hicieron un atlas de esas células, cuáles son la información que utilizan. Y entonces alguien dijo, bueno, si ya sabemos que el virus necesita la proteína AC2 y necesita otras dos proteínas que son estas como tijeras que cortan la proteína del espículo, vamos a buscar en todos los tipos celulares del ser humano quiénes tienen esas proteínas y quiénes tienen la combinación de las mismas. Y entonces se dieron cuenta que, por ejemplo, hay otras células como los enterocitos, las células del intestino, que tienen esa combinación. Por eso, además, cuando te infectas de coronavirus, no solamente es la parte respiratoria, sino que te da diarrea, por lo Sí. mismo. Y finalmente, otro síntoma que se ha visto, aunque menos frecuente, es pérdida del olfato. Entonces, la pérdida del olfato es porque el virus también está atacando las células del sistema nervioso de los nervios olfativos. También los destruye, por eso pierdes el olfato. Hay daño Ujú. renal, entonces es porque también, y todo esto porque se sabe que las proteínas que usa el virus para entrar la tienen esas células. Y entonces hay muchas cosas que finalmente tal vez no tengan las tres que necesitan, pero tiene una por lo menos. Y entonces eso ya hace complicada la cosa porque le da cierto potencial al virus de prácticamente infectar cualquier célula. Entonces, todas las cosas que decía la gente de que esto es una gripita, no es una gripita. Hay gente que no desarrolla los mismos síntomas que otros, más no quiere decir que por eso no sea un virus peligroso. Hay gente que le va muy mal, hay gente que la tienen que intubar porque ya esta dificultad para respirar llega a tal grado que no pasa el aire, entonces te tienen que meter un tubo y meterte oxígeno a los pulmones. Si no tienes oxígeno, prácticamente todos los órganos se deterioran, y empezando por el cerebro. Y aparte, si a eso le sumas que también el virus va a poder atacar estos órganos, también el cerebro se puede atacar, como les decía, ataca células del sistema nervioso como la de los bulbos olfativos, pues entonces estamos muy mal, ¿no? Entonces, finalmente es un virus que es mortal. Obviamente no sabemos cómo va a responder cada uno de nosotros, por eso lo mejor es no exponerse, no arriesgarse. Y entonces, ahorita suena muy drástica ¿cómo se llama? El confinamiento. Y pues sí, entiendo que hay gente que no va a poder salir, o perdón, que no va a poder quedarse en su casa, sino que va a tener que salir a trabajar. Ellos son los que tienen que tomar el mayor cuidado. Habemos otros afortunados que podemos hacer nuestro trabajo desde casa, pero hay mucha gente que no. Esas son las personas que tienen que tener más cuidado. Y uno de los implementos que se ha visto que funciona muy bien y desgraciadamente ha tenido mucha controversia es el cubrebocas. ¿Por qué? Porque el cubrebocas contiene toda la saliva que yo expido. Y finalmente, si todos traemos cubrebocas, el contagio se puede reducir muchísimo. Y eso es lo que se vio en Italia, en China y en Estados Unidos. Vieron cuáles fueron la incidencia de casos de contagios antes y después del cubrebocas y es muy claro que va a la baja. Incluso acaba de salir un artículo científico publicado por el doctor Mario Molina, premio Nobel mexicano, premio Nobel de Química, que Ujú. justo hace ese análisis. Y dice, es muy claro, a ver, si nos ponemos cubrebocas, no hay ningún problema. Entonces hay que salir con el cubrebocas, hay que tener medidas de higiene, y finalmente esto no va a acabar hasta que haya una vacuna. Entonces, la vacuna, a final de cuentas, ya se está trabajando. Hay 135 proyectos en el mundo que le están desarrollando vacunas. De esos 4 son mexicanos. Pues ahí vamos, también en la lucha por la vacuna.
y solamente hay 2 que están muy avanzados. Rápidamente, las vacunas tienen que pasar por 4 fases. La fase preclínica, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En la preclínica usas animales para probar la vacuna que sea segura. En la fase 1, pruebas humanos, a unos cuantos humanos, unas decenas, para probar justo la dosis, la vía de administración y que sea segura. En la fase 2, pruebas ya con cientos de humanos y ya, además de todo lo que ya se evaluó en la otra, ves qué tan efectiva es. Entonces, realmente puedes tener una vacuna que sí, no te hace daño, nada, pero también no está neutralizando el virus o no está haciendo una respuesta inmune en ti que te pueda proteger del virus. Esa es la Ajá. fase 2. Si ya todo sale bien ahí, entonces ya la pruebas en miles de personas en la fase 3 y esas miles de personas pueden ser de diferentes países, de diferentes edades, sexo, etcétera. Y ahí ya una vez que pasa las 3 pruebas, se pasa a las, por ejemplo, en este caso en México, la COFEPRIS dice está muy bien, hay que usarla, y te hace tú un programa y esquema de vacunación. Eso normalmente pasa entre 5 y 15 años para tener una vacuna. Hoy en día lo estamos haciendo en tiempo récord y hay 2 empresas que ya están en la fase clínica entre la 2 y la 3, que una es una que se llama Moderna, que hace una vacuna basada en la información genética, y la otra se llama AstraZeneca, es una farmacéutica muy grande que salió con la Universidad de Oxford, y usan una vacuna que es de vehículo viral, le llaman. Entonces, agarraron otro virus y le metieron información genética de las proteínas del coronavirus, que ya no puede replicar el virus como tal, sino simplemente son como esas moléculas que sí le ayudan al sistema inmune a reconocer al virus, pero no te causa la enfermedad. Y esos son los más avanzados. Entonces, AstraZeneca dice que podría tener la vacuna para octubre de este año. Wow. Y la empresa Moderna la podría tener para inicios del 2021, si todo sale bien. Y ahora viene, ya que suponiendo que todo sale bien, el siguiente reto es tener la infraestructura para tener dosis suficientes para 7 billones de humanos que hay en el mundo, y luego cómo las vas a repartir en el mundo. Entonces, AstraZeneca dijo, bueno, nuestro objetivo es tener 400 millones de vacunas para satisfacer la demanda de Inglaterra y de Europa, y ya de ahí trabajarían para 1 billón para el resto del mundo. Pero entonces aquí en México no sabemos cuándo va a llegar. Hay un proyecto, por ejemplo, en el que una colaboradora, bueno, una colega mía del instituto, por ejemplo, la doctora Laura Palomares, está trabajando en una vacuna y yo creo que es muy acertada su visión, donde dice, independientemente de que en algún lado del mundo hagan la vacuna, tenemos que hacer la nuestra. Porque finalmente si te vale 1 peso la vacuna y 90 centavos se van al extranjero, es preferible invertir dinero en ciencia aquí y que esa vacuna que posiblemente te valga 1 o 2 pesos, pero sabes que esos 90 que estás enviando al extranjero se van a quedar aquí. Entonces, es por eso es importante apoyar a la ciencia, y pues más o menos ese es pues, todo el panorama de lo que estamos viviendo del coronavirus. No sé si tenga alguna pregunta el público o tú, Pilar. Eh, yo, yo sí tendría una. Del público. Yo tengo ahorita y es una inquietud que a mí me han hecho me han hecho saber muchas personas. Si todos como humanidad en algún momento vamos a tener que adquirir o por contagio, por lo que sea, ese virus, o si se puede llegar a evitar. Ahí, ¿qué hay con eso? Cuando tengamos la vacuna, lo vamos a poder evitar, se va a poder cortar el contagio, que es lo que Ajá. se hizo con polio, ¿no? O sea, sí todavía hay brotes de polio, pero justo donde se siguen los programas de vacunación, no hay polio, ¿ok? Okay. La otra cosa es que ya estamos muy tarde para cortar el contagio de otra manera. O sea, debimos haberlo hecho hace meses, restringiendo las fronteras, aplicando la sana distancia. Las políticas que estamos tratando de poner ahorita debieron haber sido mucho antes. Y justo antes de que entrara al país o cuando entró, cada caso que entraba se tenía que monitorear, y finalmente de esos empezar a buscar si tuvo más contacto, los buscas, los aíslas, y así es como se tenía que haber hecho. No se hizo. Entonces, eso es el problema, pero aún así, aunque te contagies, pueden pasar muchas cosas. Te vas a enfermar, te vas a recuperar posiblemente. Si te va mal, te van a quedar secuelas.
de las cuales te puedes tardar años en recuperarte. Pero lo peor de todo es que se ha visto, por lo menos en otras ciudades como Estocolmo, en Suecia, donde dijeron, anden libre, inféctense, no hay problema. Y finalmente, después de 2 meses, siguen haciendo estudios y han visto que solamente 7 de cada 100 personas tienen anticuerpos que los protegen contra el virus. 7 de cada 100 personas que se infectaron. Quiere decir que hay 93 personas que se infectaron y se pueden volver a infectar. Uy. Fíjate aquí, no sé si tenga que ver con esta pregunta que nos está haciendo Claudia Melía. Dice que sí es cierto que la gente que tuvo COVID, sus plaquetas sirven. Las plaquetas no tienen que ver porque a final de cuentas las plaquetas sirven para cicatrización. Ahora, las plaquetas siguen sirviendo. No sé si la pregunta va orientada a donación o algo así, pero digamos que Empezó a circular esa noticia de que dones tus plaquetas, si ya una vez que te dio COVID, dones tus plaquetas para prevenir en otras personas. no son plaquetas lo que se dona el suero. El plasma contiene anticuerpos que son los que neutralizan al virus. Entonces sí se pueden usar. El problema es que no hay manera de evaluar si yo me enfermé. Primero, ¿cuánto anticuerpo estoy produciendo? Segundo, ¿qué tan bueno es ese anticuerpo? Y tercero, me puedo donar medio litro de sangre y de ahí, de ese medio litro salen como 100 mililitros de plasma. Entonces, puede no ser suficiente para tratar a un enfermo. Entonces, eso es una opción, pero no es la opción más viable. Técnicamente no es posible, no es factible. Ok. Um, Yo tengo una pregunta del público. Sí, adelante. adelante. Sí, Rubén Flores nos pregunta que si la vacuna que se elabora en México sería la misma que la que se elaboraría en AstraZeneca o sería diferente. Es un enfoque diferente, es una plataforma diferente. Me parece que la que está aquí es no recuerdo si es un virus atenuado o es por proteína. O sea, es otra estrategia. Y finalmente esa está muy atrasada. O sea, bueno, está en la fase preclínica, apenas se está tratando en animales y obviamente, pues, es largo el camino, pero eventualmente se puede alcanzar y para eso necesita inyección de capital. AstraZeneca, además de que es una gran empresa muy, muy rica, entró o fue beneficiado por un programa de una asociación internacional que se llama el programa Warp Speed o el programa de la velocidad de la luz. Y eso le hace referencia a que le dicen, te voy a dar $1 billón para que inviertas en tu investigación y para que puedas producir la vacuna. Y de esos, todas estas 135 proyectos, 19 están muy avanzados y solamente 4 de esos 19 recibieron este apoyo internacional. Por eso nosotros obviamente el proyecto mexicano no tiene ese apoyo. Desgraciadamente no se ha visto un apoyo de esta magnitud ni a nivel internacional ni siquiera a nivel nacional y dudamos mucho que se va a tener, pero no por eso se tiene que dejar el esfuerzo, ¿no? Así es. Perfecto. Yo tengo una pregunta, esta es mía, personal. Sí, Este, hace tiempo me comentó una enfermera que, ahorita que estabas mencionando sobre el lavado de manos, que el escéptico puede ser mejor aliado para la desinfección de las manos que el propio o el mismo gel antibacterial. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Antiséptico o a qué te Ajá, refieres? el antiséptico. Pues digamos que antiséptico es una palabra muy genérica, ¿no? O sea, habría que ver qué antiséptico. Hay muchos, por ejemplo, cloruro de benzalconio, yodo, hay muchas cosas que sirven para sanitizar. Ahora, volvamos al conocimiento básico. Si la estructura del virus es grasa, pues no le andemos buscando la cuadratura al círculo, es simplemente agua y jabón, ¿no? Perfecto. Y en caso de que no, o sea, etanol al 70% en gel, por ejemplo, o en líquido incluso, pero pues el gel es mucho más fácil de portar y no se evapora. Y para sanitizar superficies hay toda una gama, pero finalmente, pues una de las grandes ventajas que tenemos es que lo podemos inactivar el virus de una manera muy fácil y económica, agua y jabón. Entonces, por ejemplo, hay gente que usa Lysol, por ejemplo, y Lysol son aminas cuaternarias. Sí, o sea, sí ayudan, sí matan muchos gérmenes y bacterias, pero también pueden tener un efecto tóxico a la larga. No nos vamos a morir tampoco, pero digamos que no le busquemos la cuadratura del círculo, mejor agua y jabón.
Perfecto. Ok. Oye, Alex, es que se nos está acabando el tiempo, pero yo sé que Omar nos va a regalar otros minutitos más. Ustedes díganme. Adelante, adelante. Ya ahorita nos explica súper bien cómo es esto del contagio, cómo podemos prevenir. Ahora, eh, todo se basa también en el tipo de alimentación que tenemos, o sea, para tener también nuestro sistema inmune pues reforzado. ¿Hay algo específico que podamos como que quitar o poner para ayudarnos también a nuestro sistema inmunológico? Mire, en realidad, el sistema inmune, como les decía, ante un nuevo patógeno, no hay como tal una respuesta inmune en el sentido estricto de la palabra. O sea, la respuesta inmune es primaria, es muy básica. Esto es por células muy específicas. Entonces, básicamente son los macrófagos, son unas células que llegan como unos Pac-Mans que se comen lo que se encuentran. O sea, se comen cualquier cosa que se encuentran que saben que no es de tu cuerpo, ¿no? Eso lo hacen cachitos, se lo dan a otras células, esas células lo presentan en el timo y empiezan empieza la generación de anticuerpos por medio de los linfocitos tipo B. Bueno, sin entrar en mucho detalle, esta primera respuesta que vas a tener se le llama la respuesta inmune primaria, ¿no? Donde hay procesos inflamatorios, donde hay estas células y finalmente hay fiebre, o sea, reacciona tu cuerpo de manera muy en específica. O sea, ahora, curiosamente, o sea, las cosas que te pueden ayudar, pues, por ejemplo, alimentos verdes, que contengan, por ejemplo, magnesio, zinc, este, pero en general no es que vayan a hacer algo contra el virus, más bien te mantienen lo mejor posible, pero hay muchos otros factores que no sabemos y que no los hemos analizado Ok, y que podrían influir. Por ejemplo, hay una molécula que se llama interferón, que esa la produces cuando te entra cualquier virus. Pues para la desgracia de nosotros, cuando tú produces interferón, se produce también más el receptor AC2. Entonces generas más puertas para que entre el virus. wow. Entonces eso pues es una mala suerte, ¿no? Una pifia de la evolución. Y finalmente, pues sí, o sea, no hay muchas cosas. Obviamente, entre mejor esté tu estado, pero no es garantía. Hay que partir del hecho de que, dado que no sabemos cuál es el fondo genético que tenemos y cómo podemos responder a una enfermedad de este tipo, y tampoco sabemos mucho del virus más que lo que hemos recopilado en estos 6 meses, que eso es muy importante, pues a final de cuentas lo mejor es no enfermarse, ¿no? O sea, el problema de una buena alimentación que definitivamente se tiene que seguir con o sin virus, pero el problema es de que crea una falsa esperanza de seguridad. Entonces, decir que yo me estoy tomando esto, algo que ya voy a estar protegido, no. Voy a estar tomando, y si me llegara a caer, me puede caer muy mal o me puede caer no tan mal. Desgraciadamente no lo puedo asociar a lo que estoy consumiendo, pero por lo menos sé que no estoy enfermo y también no voy a estar enfermo de otras cosas, eso sí, ¿no? Ok, Entonces, ese es lo importante. O sea, definitivamente hay que nutrirse, definitivamente hay que mantener un balance en el cuerpo, en la salud, pero ajá. esto no nos exenta de infectarnos. Oh, Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Definitivamente la salud hay que mantenerla, pero que no se cree la falsa idea de que porque tomo tal o cual cosa ya no me voy a infectar. Esto es ok. mentira. Ujú. Sí, bueno, aquí tenemos otra pregunta de Gilberto Hernández. Sí. Después de un contagio, ¿cómo sabes el daño real que genera en tu cuerpo? ¿Qué estudios es preciso hacer? Mira, por ejemplo, se tiene que evaluar una vez de que ya no tienes síntomas, por ejemplo, si estás teniendo dificultad para respirar. Básicamente esto puede ser vía un oxímetro, que es estas cosas que te ponen en el dedo y que miden cuánto oxígeno disuelto tienes en sangre. Los medidos normales son arriba del 90%. Y puede ser pruebas muy sencillas. Caminas 30 metros y te pones el oxímetro y a lo mucho tu oxígeno en sangre debe estar en 80%. Y lo debes recuperar al cabo de unos minutos porque respiras y se absorbe el oxígeno otra vez. Este, hay o sea, otros estudios. Otro podría ser desde una prueba molecular para ver si tienes o no el virus todavía al cabo de X semanas. Hay otras pruebas basadas en anticuerpos que no están muy bien, o sea, no nos funcionan muy bien para ciertas cosas, pero finalmente ver que no tengas dificultad para respirar, que te pueden sacar una placa, una radiografía de tórax, por ejemplo, pero lo más importante es que todo tiene que ser con un seguimiento de un médico. Todas las pruebas que se quieran hacer, diagnósticos, un médico detrás de ustedes.
O sea, no se automediquen, no se autoprescriban una prueba, siempre con el aval de un médico, por favor. Perfecto. Por allá, Omar, ¿alguna pregunta? Esther Sepchovitz te manda saludos, está desde Israel y dice que a ellos allá en Israel ya les avisaron que muy pronto saldrá la vacuna también. Sí, en Israel, por ejemplo, está parece ser que también está pesada la situación, pero justo Israel está aplicando programas muy buenos, uno que le llaman el 4-10, que finalmente dicen, bueno, no nos podemos parar de trabajar, ¿no? Y dicen, lo que vamos a hacer es que una persona trabaje 4 días y descanse 10 confinado. ¿Y esto por qué? Porque finalmente, si tú estuvieras infectado en los primeros 4 días, la posibilidad de que tú seas infectivo es mucho menor. Y entonces trabajas 4 días, te vas a tu casa y si presentas síntomas, pues ya, te infectaste, te quedas ahí y te recuperas. Y rotas al personal, entonces hacen 4 días, 4 días. Entonces, 4 días, luego 10 días de confinamiento, 4 días, luego 10 días y así sucesivamente. Y eso es para que no se pare la economía y la gente pueda seguir trabajando. Pero Sí, parece ser que aquí en la Ciudad de México, o allá más bien en la Ciudad de México, quisieron hacer eso. No sé si lo hayan logrado, pero digamos que Israel tiene otras políticas muy basadas en evidencia científica que hacen la diferencia. ok. Entonces, mira, para ir cerrando, ¿nos puedes dar así como un resumen? ¿Qué es lo básico que tenemos que tener siempre en cuenta? Ahorita, pues sí, ya a partir de esta semana se abrió para salir y tanto tiempo de estar en confinamiento, pues mucha gente está buscando salir, sea como sea, ¿no? Entonces, tampoco se puede obligar hasta ahorita, bueno, y aquí en México no lo han hecho, pero que quede nosotros en esa responsabilidad. Tú como científico que estás viendo ahí todo, no como la persona, sino como el científico que tiene ahí todos los resultados a la mano, ¿cuáles serían así como casi mandatorio que tendríamos que hacer? Uso de cubrebocas, evitar lugares concurridos, aplicar el distanciamiento, o sea, 2 metros de preferencia, higiene, o sea, siempre estar consciente de qué es lo que toco y lavarme las manos. ¿Eh? Y finalmente, pues ya si se puede, el distanciamiento o el aislamiento. Entonces, esas cosas son las más importantes, son las que van a hacer la diferencia. Sé que algunos, por ejemplo, no van a poder evitar salir, ¿no? Y tomar un transporte público. Esos ya son desaciertos, pero digamos que si tengo la opción, por lo ahorita la bicicleta se ha puesto muy, no de moda, pero sí se ha sido como una opción de transporte para evitar el metro. Por ejemplo, el metro es una tontería que lo hayan abierto. Por ejemplo, los microbuses y eso, la política es que finalmente se dejara espacio entre la gente. Y lo mismo, o sea, lo que mencionaste es muy importante, la corresponsabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con una persona y me está atendiendo o yo tengo que hacer eso y no trae cubrebocas, pues mejor no lo trato. Si voy a un establecimiento y no tiene cubrebocas, mejor no consumo en ese lugar y consumo en uno que sí. Si me subo a un taxi o un transporte público y no trae cubrebocas, me bajo. Me alejo de la gente que no trae cubrebocas. O sea, esas son las cosas que tenemos que hacer y exigir, pues que se use, ¿no? Y pues empezando por uno, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo serían los síntomas? Porque pues también ya con todo esto entra la ansiedad y a cualquier moquito que te sale, ya tengo el virus, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían así como que los síntomas que dijeran, sí, de verdad esto está fuerte? Yo creo que ahora sí ya. Son fiebres muy fuertes, muy, muy fuertes, fiebres que no te dan de cualquier otra enfermedad. Dolor de cuerpo y de cabeza, bastante, bastante fuerte. Por favor, otra cosa, si tienen fiebre, usen solo paracetamol o aspirina. No usen ibuprofeno. No usen ibuprofeno. Y el ibuprofeno lo que hace es que hace que se exprese también este receptor de la angiotensina. Y parece ser que eso fue lo que liberó parte de lo que ayudó a la epidemia que se pasó en Italia. Entonces, paracetamol, y te digo, es una fiebre muy fuerte, es un dolor de cabeza, es un dolor de cuerpo también muy fuerte. La tos seca es bastante frecuente y la dificultad para respirar. Entonces, si estos síntomas, es muy posible que sea COVID y obviamente pensar si yo estuve con alguna persona que haya estado contagiado, que pudiera estar. Esa es otra cuestión, ¿no? Síntomas externos, diarrea, pérdida del olfato y problemas de, ¿cómo se llama? De renales.
Ok. Gente, Con un- gente, sí, perdón, gente de riesgo, gente que son mayores de 60 años, ok, hipertensos, diabéticos y obesos. ok. Con Y bueno, uno hay de, gente con... perdón, Sí, dime, con uno dime. de estos síntomas que se tenga ya es de disparo o tiene que ver la conjunción de los síntomas. Que ver la conjunción de los síntomas y el tiempo. Normalmente una persona se puede recuperar entre 7 y 14 días. Si se prolonga Ok, más de este tiempo, entonces hay que ir al médico. O sea, bueno, de hecho, hay que confinarse. No todos los síntomas van a requerir hospitalización, entonces tampoco hay que entrar en la crisis. O sea, lo mejor es confinarse, aislarse y a menos que tengan dificultad para respirar, o sea, que no esté entrando aire, que se sientan mareados, que no puedan, o sea, que pierdan incluso el aliento al hacer lo que estamos haciendo, que es hablar, ahí ya hay un problema grave. Ahí sí hay que hablar a la línea COVID y pues, solicitar una prueba o bueno, que ellos decidan si hay prueba y finalmente ellos tomarán la decisión de si uno puede ir a un sistema, si los atienden, algunos no, pero bueno, eso serían las recomendaciones. ok. Pues creo que ahorita, pues, igual por el tiempo que ya se nos fue rapidísimo, gracias a toda la gente que está conectada. No sé, bueno, aquí tenemos un comentario más de Jorge Rivera. Dice, han salido informaciones que relacionan el coronavirus con Kawasaki. ¿Es correcta la relación? Si ya dio Kawasaki, ¿ya es inmune a coronavirus? Ay, Eh, ¿lo perdimos? eh, sí, ya está, ya, perdón. Ya, Si te ahora sí perdí ya. o no sé. Esa. No, o sea, no hay inmunidad, no se crea inmunidad más que de este virus. No hay inmunidad cruzada, no hay vacuna. Esto es completamente falso. Ok. Ok. ¿Qué significa, nos dice Rubén Flores, qué significa que el virus se vuelva endémico? Está perdiendo la señal. Sí, ¿verdad? Creo que, Ujú. ah, Híjole. creo que ya perdimos la señal con el doctor. A ver, Ahí está de nuevo. Alex. Que el virus se vuelve endémico es que se Ok, quede en la población. O sea, normalmente el contagio, la transmisión, pues el virus pues ya no tiene dónde reproducirse y se desaparece, digamos, se muere, ¿no? Y o se acaba. Pero como aquí tenemos tanta gente que no se ha enfermado, eventualmente otro se va a enfermar y otro se va a enfermar, y el que ya se enfermó, como no está creando inmunidad, se va a volver a enfermar, se va a quedar circulando. Es como la gripa. La gripa es endémica, la influenza es endémica. Hay cepas estacionales. ok. Bueno, pues ahorita ya nada más quedan saludos. Muchas gracias, Bernardo Mariano, pues Rubén Flores, a mi mamá, Marta Lucio, que también está aquí dándote saludos, Raimundo Gracias. Zárate, Bruno Juárez, David Cisneros, muchas gracias, Teresa Valladares, Charito Pérez, Mari Silva, Gaby Flores, Patricia Patricia. Manjarres. Sí, ella que dice, bueno, pues muchas gracias por la información, Pati, muchas gracias por estar ahí. Por allá tienes visualizados a más, Omar. No, todos los que dijiste están igual aquí, de este lado. Ok. A Susana Espejel, también muchas gracias. Por ahí un saludote. Lauret García, Esther Sepchovit, bueno, y toda la gente que se conectó, muchísimas gracias. Como vieron, pues es muy importante que sepamos esto. Este video, pues ya se queda ahí guardado. Ayúdenos a compartir, es información realmente valiosa y sigamos los lineamientos. No nos cuesta nada llevar. Rapiditito para cerrar. El tipo de cubrebocas, ¿cuáles son los ideales? Mira, lo mejor es ahorita para no hacer tanto gasto en cubrebocas desechables, definitivamente no vale la pena. Se nos volvió a ir. Sí, yo Sí, creo que ya mejor sí. Bueno, miren, ya. ahorita ¿Me regresaste a... escuchan? Ya, ahorita Rápidamente, ya.
rápidamente, lo mejor si pueden hacer o conseguir un cubrebocas lavable que sea hecho de preferencia de 3 capas, una capa de algodón poliéster, la capa de medio de poliéster y luego algodón poliéster, o sea, esas 3 capas, eso es lo mejor, para no hacer el gasto y lavarlos, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues ya también por problemas de la señal y tiempo vamos a cortar. Alex, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. De verdad es información muy valiosa y pues espero en alguna otra ocasión pues volver a coincidir para seguir compartiendo con las personas. Muchas gracias por estar aquí, Alex. Muchas gracias a ustedes y a todo el auditorio. Cuídense y no se enfermen. Así lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Bueno, Omar, también muchas gracias a ti por todo el apoyo aquí en la producción. A todos, nos vemos la próxima semana, ya saben, con un tema más de interés para todos nosotros. La numerología está ligada a todo. Ya Alex se quedó con la boca abierta cuando lo presenté, así que vean que todo está ligado. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchas felicidades a los papás este fin de semana. Alex, muchas felicidades también. Gracias. Y nos estamos viendo el próximo miércoles. Sin novedad en el frente, misión cumplida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y por supuesto también al invitado, ¿no? Y bueno, nos presentamos la próxima semana con otro nuevo programa y con otro invitado, con otro tema muy interesante. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Hasta luego.